Ok, vamos a compartir acá algo que es muy interesante también y tiene que ver con liderazgo. Hasta ahora hemos establecido estos tres principios, ¿no? Los líderes somos seguidores y siervos. Eso es algo que siempre tenemos que tener en mente porque somos seguidores y siervos. Eso es muy importante. Por otro lado, hablamos en dos sesiones acerca del liderazgo es influencia y manejamos bastante el tema de la influencia. Incluso vimos las gráficas, cuánto estamos influenciando a la gente, a quiénes estamos influenciando. Es sumamente importante. Y un punto que hablamos la semana pasada es que hacer menos implica lograr más. Cuando nosotros enfocamos el trabajo, la tarea, en lo que hacemos mejor y delegamos lo que no hacemos tan bien en otras personas que lo hacen bien para que haya más fruto del trabajo en equipo. Entonces, estas son tres cosas que hemos establecido hasta ahora. Hoy quiero hablar con ustedes acerca del elemento más importante del liderazgo. Este es el elemento más importante del liderazgo y se trata de la integridad. La integridad es el elemento más importante del liderazgo. No es la base del liderazgo porque la base del liderazgo espiritual es nuestra relación con Dios. Pero la integridad tiene que ver con algo que compartía David ahorita en la exposición también. Es lo que somos cuando estamos solos, cuando nadie nos ve. Es tener una sola línea de pensamiento y de actuar. Entonces es bien importante considerar la integridad en la vida de un líder. Fíjate que hay una escritura aquí en Mateo capítulo 5, verso 37. Es una escritura que probablemente es muy conocida, ¿no? Dice, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa además proviene del maligno. Entonces, recuerdo que cuando recién yo era un cristiano joven, había hace poco tomado la decisión de bautizarme. Obviamente quería hacer todo, quería servir en todo, quería estar en todo, porque realmente tenía el deseo de hacer mucho por los demás. No es, hoy día todavía lo tengo, solo que estoy mucho más estructurado en algunas cosas específicas. Pero al principio, cuando uno recién se bautiza, por ejemplo, cuando uno recién se convierte, quiere hacer todo, decirle sí a todas las personas. Y hasta algunos de nosotros que tenemos alguna debilidad de carácter, de pronto no nos atrevemos a decir que no, porque tenemos miedo o pensamos que se van a sentir mal las personas. Así que a veces cometemos el error de decir sí cuando en realidad queríamos decir no. O de decir sí simplemente por agradar a otras personas, por quedar bien delante de los demás o por no hacer sentir mal a alguien. Pero la escritura dice que cuando nosotros digamos sí, ese sí debe ser algo certero, o sea, es nuestra palabra la que está en juego aquí. Cuando yo me comprometo a algo, tengo que cumplir con eso que me comprometo. Y cuando no puedo hacerlo, tengo que decir que no puedo hacerlo. Aunque decir no pueda herir a alguien o pueda afectar la relación con alguien, porque en realidad nuestra integridad es la que está en juego cuando nos comprometemos. Como cristianos nos comprometemos, yo diría, en dos líneas, ¿no? Nos comprometemos con Dios porque nuestra palabra es algo que damos delante de Dios, así que cuando decimos que vamos a hacer algo, estamos diciéndole a Dios que vamos a hacerlo y al mismo tiempo le estamos diciendo al grupo o a las personas con las que nos estamos comprometiendo que lo vamos a hacer. Entonces tenemos que cumplir con nuestra palabra. Eso es ser íntegro. Si dices sí, que sea sí. Si dices no, pues que sea no. Entonces es bien importante considerar la integridad en un líder, sobre todo en un líder, porque un líder de cierta manera, como hemos hablado anteriormente, influencia a las personas con sus decisiones, influencia a las personas con las cosas que dice, con las cosas que hace. Entonces es muy importante cuidar la reputación que tenemos como líderes delante de los demás. Esto no es porque queremos que la gente hable bien de nosotros. No, no, no. Hay que cuidar la reputación delante de los demás porque esa reputación influencia a las personas. Cuando decimos que sí y al final no lo hacemos, eso está influenciando a las personas a pensar que no somos líderes de confianza. Cuando nuestra palabra se pone en juego, cuando nosotros decimos lo vamos a hacer pero no lo hacemos o presentamos excusas, pues lo que pasa con nuestro liderazgo es que pierde confiabilidad. Ya la gente no confía en nosotros si decimos una cosa y hacemos otra. Entonces es muy importante
que al momento de comprometernos con algo estemos también bien seguros de lo que vamos a hacer. Obviamente siempre puede haber alguna situación que complique algo que nos hayamos comprometido a hacer, ¿no? Por ejemplo, vamos a llegar a las 7 de la noche o a las 8 de la noche a la reunión, pero justo hubo un problema en el tránsito, qué sé yo, y si tenemos auto, se rompió uno de los neumáticos, una rueda, tenemos que perder tiempo ahí. Entonces, hay algunas cosas que pueden pasar, pero no debe ser lo que marca nuestro liderazgo. Nuestro liderazgo debe ser marcado por la integridad. Si digo que voy a hacer algo, si digo que voy a estar en un lugar, si digo que voy a hacer, qué sé yo, por ejemplo, si ahora nos comprometemos con la lectura del libro, cuando volvamos del receso, en enero o a principios de febrero, vamos a dar el resumen del libro. Si nos comprometemos con eso, entonces tenemos que hacerlo. No podemos decir que vamos a hacerlo y no lo hacemos. Entonces es bien importante la integridad. Fíjese que John MacArthur, un predicador que probablemente muchos de ustedes conocen, dice lo siguiente. Él dice, la deshonestidad y la superficialidad son incompatibles con el verdadero liderazgo. Un líder que tiene doble cara o es engañoso, rápidamente perderá seguidores. Y obviamente este hombre tiene bastante experiencia en el tema de liderazgo, ¿no? Toda una vida entregada al servicio también de Dios en su eh, contexto, pero es un líder religioso. Y él entiende perfectamente que la deshonestidad, el no ser honesto, el tener doble estándar, el decir una cosa, hacer otra, el decir una cosa y pensar otra, porque a veces uno puede decir algo y estar pensando algo totalmente contrario. La superficialidad es otra cosa terrible y es un mal de nuestra sociedad. Somos generalmente muy superficiales. Nuestro mundo es muy superficial. No mira, no mide las consecuencias, sino que simplemente actúa. Y el liderazgo de pronto puede dejarse llevar por la superficialidad también y no considerar la importancia de la integridad en su vida. Entonces, deshonestidad y superficialidad son incompatibles con el liderazgo. Si un líder tiene doble cara, o es engañoso, rápidamente pierde seguidores. Cuando tenemos integridad, nuestras palabras están en concordancia con nuestras acciones. El liderazgo, hablaba David en la exposición, muestra carácter. Si nosotros somos deshonestos, pues nuestro carácter tiene un problema. Nuestro carácter tiene un problema, tiene que cambiar, tiene que ser modificado para que nuestro carácter sea íntegro y lo que digamos es lo que hagamos. Pablo le dice a Timoteo, por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Entonces es sumamente importante considerar este llamado de atención a Timoteo, porque Timoteo era un líder joven, obviamente había estado varios años con Pablo, pero no era un líder como Pablo. Estaba trabajando en muchas cosas, estaba creciendo en su liderazgo. Y Pablo le dice, Timoteo, ten cuidado. ¿De qué? De tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Debe haber equilibrio entre nuestra forma de hacer las cosas, nuestra conducta, nuestro estilo de vida y la enseñanza. Yo no puedo llamar, por ejemplo, a las personas que me escuchan a hacer cambios en su vida si yo no hago los mismos cambios en la mía. No puedo decirle a la gente, necesitas crecer en esa área si yo no he crecido en esa área. El ejemplo personal marca la diferencia en la influencia que tenemos sobre los demás. Y por eso Pablo le dice, persevera, lucha, trabaja en todo ello, porque así te salvarás a ti y a los que te escuchan. Fíjate que Pablo le está hablando de la influencia que su estilo de vida y su enseñanza tiene sobre los demás. Es decir, le dice, tu integridad, porque conducta y enseñanza hablan de algo completo, ten cuidado, equilibra las dos cosas. Si ambas cosas están en la misma línea, eso va a ayudar a la gente a que se salve y a ti y a los que te escuchan. O sea, tu influencia va a ayudar. Entonces, si nuestra influencia viene de un corazón, por ejemplo, que es deshonesto, que dice pero
piensa lo que, no está diciendo lo que realmente está pensando, entonces estamos enseñando desde el error y no desde la integridad. Mateo 22, verso 16 también dice, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Entonces, a veces la apariencia o el carácter o la influencia de otras personas sobre nosotros puede hacernos perder el camino de la integridad. Porque antes de escuchar a Dios podemos llegar a escuchar a las personas primero, debido a, qué sé yo, a la importancia que tienen en nuestra vida, la influencia que tienen en nuestra vida. Y por ende podemos perder de vista lo que Dios nos está trazando hacia adelante. Y la Escritura dice que Jesucristo era íntegro y enseñaba el camino de Dios de acuerdo con la verdad. O sea, estaba su vida alineada con la enseñanza. Eso es algo que marca la diferencia en nuestro liderazgo. Cuando nuestro liderazgo se basa eh, no en ideas simplemente, sino que se basa en un carácter íntegro. Por otro lado, una persona con integridad, una persona con integridad no divide su lealtad ni aparenta ser de otra manera. Al contrario, la persona que es íntegra se presenta tal y como es y no usa la imagen para ocultar lo que hay dentro de su corazón. Yo eh, he pasado o he estado en estos extremos. Yo en algún momento he sido una persona que he usado la imagen para ocultar lo que hay dentro de mi corazón. De alguna manera he sido un hipócrita en algunas situaciones. Algunas veces sin darme cuenta, otras veces dándome cuenta, pero he sido así. Y la verdad es que cuando he actuado de esa manera, esa forma de actuar nos genera pues un buen testimonio para las personas que nos escuchan. En cambio, cuando somos íntegros, no estamos dividiendo lealtades, no estamos agradando personas, sino que queremos hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Y a veces eso nos va a traer algunas dificultades, pero lo tenemos que hacer. Y lo hacemos porque es lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Así que a medida que vamos creciendo en nuestra relación con Él, la integridad debe crecer también de la mano. El carácter de un cristiano, una cristiana profundo en su relación con Dios va a mostrar integridad. Y es difícil algunas veces en las posiciones de liderazgo. Recuerde que hemos hablado acerca de las posiciones de liderazgo. A veces las posiciones de liderazgo nos llevan a agradar a las personas más que a agradar a Dios, porque nos confundimos debido a la influencia en nuestro contexto de la iglesia. Por ejemplo, si un líder está en la posición, en el nivel número uno, en el nivel de posición, ha sido puesto ahí por otra persona con autoridad e influencia delante de la congregación. Pero ese líder que ha sido puesto ahí no tiene todavía la influencia sobre la organización, sobre la iglesia, fácilmente puede caer en el error de agradar a la iglesia en vez de agradar a Dios, porque piensa, bueno, yo tengo que hacer lo mejor para la gente, claro, y tenemos que hacerlo, pero siempre debemos hacerlo poniendo a Dios en prioridad, es decir, lo que Dios dice es lo que se tiene que hacer en la iglesia. Si a la gente no le gusta lo que Dios dice, tiene un problema con Dios, no conmigo. Entonces es importante que como líderes podamos considerar, esto es lo que Dios dice en las Escrituras y por ende es lo que vamos a hacer. Si no te gusta lo que Dios dice, tienes un problema con Él, no conmigo. Entonces, eso habla de integridad y necesitamos vivir de acuerdo a lo que nos enseñan las Escrituras. No podemos aparentarse de otras maneras. Por ejemplo, hay personas que por el hecho de ser puestos en una posición de liderazgo, hacen todo el esfuerzo por ser personas carismáticas y se ríen de muchas cosas, pero cuando llegan a la casa terminan muy agotados porque eso no es como son ellos, no es como la gente es, simplemente están actuando un papel para agradar a los demás. Y un líder íntegro no actúa un papel, vive una vida que viene de Dios. No oculta lo que hay en su corazón, es vulnerable. Entonces es importante considerar estas cosas en momentos de pensar en integridad. No es fácil, es desafiante la integridad, pero es lo que Dios quiere de nosotros. En Lucas 4, verso 1 al 13, por ejemplo, no lo vamos a leer la escritura porque me imagino que recuerdan cuando Jesús es tentado por Satanás en el desierto y lo tentó 3 veces, ¿no? Y hubieron muchas
situaciones dentro de esas tentaciones en que Jesús pudo haber cedido a lo que Satanás le estaba pidiendo que hiciera. Pero la verdad es que Jesús se mantuvo ecuánime, se mantuvo íntegro. No cedió ante la presión, no cedió ante la tentación, sino que él se mantuvo con la convicción firme en sus creencias, en su pensamiento, porque su pensamiento venía de Dios, y se mantuvo íntegro. Si él hubiera caído, no podría haber enseñado todo lo que enseñó, habría perdido credibilidad inmediatamente. La credibilidad cuesta mucho ganarla y es sumamente fácil perderla. Es como la confianza. Cuesta mucho ganar la confianza, pero es tan fácil perderla. Y volver a restaurarla también es muy difícil. Entonces es muy importante considerar que debemos vivir de convicción a pesar de las circunstancias que nos rodeen. Un líder tiene que mantenerse ecuánime, tiene que mantenerse íntegro, tiene que tener la capacidad de pensar antes de hacer, antes de actuar. Lo que dice tiene que venir motivado por un corazón que está conectado con Dios, porque estamos hablando de liderazgo espiritual. Las decisiones que tomamos tienen que estar basadas también en la sabiduría de Dios, como decían en los comentarios anteriores. Es muy importante que un líder se mantenga íntegro delante de Dios. Eso no significa que en algún momento los líderes nos equivocamos y de pronto caemos y de pronto podemos pecar en algo. No significa que somos perfectos, pero significa que tenemos que ser íntegros. Ser íntegro, la palabra íntegro, significa algo completo, algo que está totalmente realizado. Es íntegro, es entero, no tiene divisiones. Un líder no puede estar dividido porque tiene que ser íntegro, debe ser entero, una persona entera. Un líder íntegro, por ejemplo, en la Biblia, tenemos varios, ¿no? Pero uno que a mí personalmente me influencia mucho es Daniel. Me imagino que han leído el libro de Daniel, por ejemplo, ¿no? Daniel, en Daniel capítulo 1, vemos como Daniel tomó una decisión, dice la escritura en el versículo 8, Daniel 1:8, que él tomó la firme convicción de no contaminarse con la comida del rey. Y tú sabes lo que él hizo, empezó a pedir que le dieran verduras y al final logró que eso pasara y fue porque no quería transgredir sus convicciones, no quería venderse. Un líder espiritual no puede venderse al mejor postor. No podemos vendernos a lo que el mundo nos dice o a lo que las convicciones de otras personas nos dicen. Es muy importante que un líder se mantenga fiel a sus convicciones. En una fiesta, esta es una historia que quiero compartirles, en una fiesta muy formal, todos de traje, la casa muy elegante, todos vestidos muy bien. Puedes imaginarte, por ejemplo, eso seguramente has estado en una fiesta así, con gente muy elegante, tú también con tu corbata, tu ropa elegante. Un hombre se le acerca a una mujer muy guapa, a una mujer muy atractiva, y le dice muy discretamente, ¿usted dormiría conmigo por $1.000.000? El hombre le pregunta a la mujer atractiva, ¿usted dormiría conmigo por $1.000.000? La mujer con una sonrisa responde, lo pensaré. Unas horas más tarde, en la misma fiesta, el mismo hombre se acerca otra vez a la misma mujer y le dice, ¿dormirías conmigo por $10? Ante la pregunta, la mujer, indignada, le responde con coraje, ¿qué crees que soy? Entonces el hombre le dice, ya hemos establecido lo que eres, solo estamos negociando el precio, nada más. No sé si logras captar el sentido de la historia, pero el hombre se acerca a esta mujer y le ofrece $1.000.000 para que duerma con él. Y la mujer le dice que lo va a pensar. Ya se estableció lo que la mujer estaba queriendo. La mujer se estaba vendiendo por $1.000.000, solo que quería esperar un momento, hacérsela interesante o tal vez esperar el momento para decirle que sí, porque estaba pensando en $1.000.000, ¿cómo no? Pero después el hombre viene y le dice, ¿dormirías conmigo por $10 nada más? Y la mujer se espanta, se afecta y le llama la atención, porque al bajar el monto, pues se sintió ofendida. Entonces el hombre le dice, ya establecimos lo que tú eres, ahora solo negociamos el precio. Si alguien te ofreciera poder, por ejemplo, si alguien te ofreciera riqueza o fama
o más comodidad, ¿serías capaz de venderte por ese precio? Como líder, ¿serías capaz de venderte a algo así? Al punto que dejarías que tus convicciones, principios o incluso que tu fe se afectara para obtener lo que te han ofrecido. Y no solo en eso, por ejemplo, en nuestro contexto religioso de pronto hay hermanos o hermanas que se ven afectados por la soltería, por ejemplo, están solteros o casados y reciben influencia de una mujer o un hombre de afuera de la iglesia y muchos de ellos se venden. Muchos de ellos terminan vendiendo sus convicciones porque hay algo de afuera que les atrae. Entonces, claro, no lo quiero llevar a un punto de, de doctrina o de pensamiento. No, no, no. Solamente quiero que pienses si venderías tus convicciones por algo del mundo que realmente te interesa. Si estarías dispuesto, dispuesta a cambiar todo lo que Dios te ha dado por suplir una necesidad que aún no ha sido suplida por Dios y el mundo te ofrece suplirla. Pues Daniel tenía la convicción profunda de agradar a Dios y no a los hombres. Por eso estuvo dispuesto a arriesgar su vida por defender sus convicciones. ¿Sabes qué? Eso es integridad. Defender nuestras convicciones a pesar de lo que el mundo nos ofrece, a pesar de las puertas que se puedan abrir para mostrarnos algo interesante. Defender nuestras convicciones a pesar de. La integridad de un líder se prueba cuando éste se encuentra a solas. Eso es lo que compartía David, ¿no? Hace un ratito. C.S. Lewis, un escritor que ya falleció hace mucho tiempo, era ateo y se volvió al cristianismo, dice, integridad es hacer lo correcto cuando nadie te está mirando. Y claro, es fácil cometer algo cuando nadie nos está mirando. Entonces es importante considerar que la integridad es hacer lo correcto cuando nadie nos está mirando. Ahí se prueba nuestra integridad. Por ejemplo, cuando pagas con un billete de 100 bolivianos o de 5.000 pesos en Chile y la persona a la que le pagaste te da cambio extra, te da más que lo que deberías recibir. Pues te guardas el cambio tranquilito y te vas rápido para que no te atrapen. O le dices a la persona, mira, me diste cambio de más y le devuelves. Pues ese simple acto habla de tu integridad, de tu integridad. Entonces es importante considerar esto. Daniel tomó la decisión entonces de no vender sus convicciones. Cuando la integridad es la que arbitra en nuestra vida, nuestra conducta va a reflejar nuestras creencias. La integridad no solo es el árbitro entre dos deseos, es el factor fundamental que distingue a una persona feliz de un espíritu dividido. Nos libera para ser personas completas, a pesar de lo que surge en el camino. O sea, íntegros a pesar de la influencia, como Jesús en el desierto, íntegro a pesar de la tentación. Y eso es una convicción que nosotros debemos tener, una convicción. Por otro lado, fíjese que como líderes necesitamos ser personas auténticas, rectas y de palabra. Auténticas, rectas y de palabra. La integridad produce confianza. Eso es algo que hemos conversado. La integridad tiene un valor de mucha influencia, porque puede que a las personas no les agrade si eres un hombre íntegro y te presentas de una sola palabra, las cosas son así o no son así. Es sí o es no. Puede que eso genere incomodidad en la gente que está a tu alrededor, pero tiene un valor de influencia y con el tiempo, las personas que son influenciadas por tu integridad confían en ti, confían en un líder que es íntegro, que les va a decir la verdad cuando tiene que decirles la verdad, que no les va a decorar con luces y con flores lo que tiene que decir. Obviamente le va a hablar con amor, pero confían en alguien que les dice la verdad y que no les golpea la espalda. La integridad genera confianza, es de mucha influencia. La integridad forja patrones de conducta elevados. La integridad nos hace vivir en una
en un estilo de vida muy distinto al resto de las personas. Y obviamente no es por querer ser mejores que los demás o aparentar ser mejores porque los demás no, pero cuando somos íntegros, esa integridad forja un patrón de conducta distinto. No es como los demás. Los demás se manejan con la corrupción, los demás se manejan robando, los demás se manejan mintiendo, pero nosotros nos manejamos en un nivel que está por encima de eso, un nivel de santidad mucho más elevado que otros. Entonces es importante la integridad. La integridad da como resultado una reputación sólida, no solamente una imagen. Hay personas que quieren cuidar la imagen, pero la verdad es que si cuidamos nuestra integridad, la imagen se cuida por sí sola. Integridad significa vivirla uno mismo antes de dirigir a otros. Y esto es una clave en el liderazgo, hermanos. Y es lo que Jesús hizo. Y es lo que los apóstoles hicieron. Y es lo que los líderes debemos hacer. Debemos vivir lo que estamos pidiendo que otros hagan. Si yo, por ejemplo, les digo a ustedes, necesitan ser íntegros, yo primero que ustedes soy íntegro. Necesitan ser puros, yo primero que ustedes soy puro. Porque estoy enseñando algo que estoy viviendo. No voy a enseñar algo que aprendí en un libro. Entonces es muy importante considerar esto. Me da un segundo porque se me va a agotar la batería. Eh, Ahora sí me escuchan, estaba hablando con el micrófono apagado. Perdón, lo siento. Entonces estamos viendo este punto aquí que es tan importante. Y ahora conecto este asunto porque se me está yendo la batería. No, no, aquí lo voy a hacer. Gracias. La integridad es un logro muy difícil y eso es cierto, ¿no? No es fácil vivir en integridad cuando uno está acostumbrado, por ejemplo, a no ser íntegro, cuando vive en una sociedad, en una cultura, en un grupo que no es íntegro. La mayoría de nosotros que tenemos, por ejemplo, un trabajo secular o que compartimos con diferentes personas, pues nos movemos en un mundo que no es íntegro. Nos movemos en un mundo corrupto, en un mundo de mentira, relaciones que viven de mentira, no de integridad. Entonces es importante para nosotros como líderes modelar la integridad, trabajar en ser personas íntegras. Eso es vital para ganar la confianza de los demás. Por otro lado, antes de tomar las riendas del liderazgo, antes de tomar las riendas, es decir, de llevar adelante el liderazgo, debemos estar conscientes de que enseñamos lo que sabemos y reproducimos lo que somos. Esto es importante porque tenemos que enseñar lo que sabemos. Esto que yo estoy enseñando es algo que sé, yo lo aprendí. Lo aprendí estudiando, lo aprendí leyendo libros y también es algo que he aprendido en la práctica. Pero esto es lo que yo soy. Y esto es lo que tú también tienes que ser, una persona íntegra. La integridad es lo que debes reproducir en los demás. Cuando hablas debes hablar con integridad. Cuando hablamos debemos hablar con integridad. Y no ocultar cosas, no querer agradar a los demás. ¿Por qué? Porque Dios se fija en el corazón. Entonces debemos pensar antes de querer agradar al otro, en agradar a Dios. Si agradamos a Dios, vamos a hacer lo correcto delante de los demás. Al hacer lo correcto delante de los demás, no necesariamente vamos a estar en la misma línea de la gente, pero vamos a estar en la misma línea de Dios. Y si estamos en la línea de Dios, vamos a ganar confianza de las personas, porque la integridad genera confianza y permite que nuestra reputación crezca. Entonces, esto quería compartir con ustedes hoy día. Sé que de pronto la integridad no se enseña o no se habla mucho de esto en diferentes lugares, ¿no? Porque es un tema que, que no está, por ejemplo, en la currícula o en el currículum universitario, no está en el instituto, no está en el colegio, en la escuela. Esto es algo que uno va aprendiendo a vivir por medio de las escrituras, pero es liderazgo.
es importante la integridad en el liderazgo. ¿Qué piensan? ¿Cómo lo ven?